buenas tardes. Mi nombre es Silvia Caterina Maya Díaz y estoy junto con mi compañera Dayani Alejandra Hernández en una entrevista sobre el movimiento estudiantil con un invitado muy especial, Kevin Andrés Murillo Hernández. Muchas gracias, Kevin, por permitirnos hacerte esta entrevista y por concedérnosla también. Entonces, Kevin, espero que sea de tu agrado estar acá con nosotras, estas jóvenes comunicadoras sociales y periodistas de Uniminuto Villavicencio. Entonces, quiero iniciar con la primera pregunta, Kevin. ¿Por qué razón haces parte del movimiento estudiantil? Listo, pues primero que todo, gracias por la invitación a ustedes dos. Pues les hablo desde Manizales. Y bueno, para empezar con la primera pregunta que me hacen, no sé si les parece que mientras yo hablo y cada uno habla, pues el otro cierra el micrófono, como para que no haya tanto ruido de Sí, fondo. para que no ¿Les haya parece? interferencia. Sí, Vale, señor. gracias. Listo. Entonces, ¿por qué hago parte del movimiento estudiantil? Yo creo que esto aquí, más que uno de tomar la decisión de participar y todo eso, las condiciones donde uno pues crece y habita, en este caso de la universidad pues nacional pública, en mi caso, en ese sentido, pues yo creo que lo que provocan es que uno en los espacios asamblearios, cuando se empieza a informar de la situación de la universidad, pues financiera, académica, de calidad y de la condición de los estudiantes, pues uno empieza a tomar la decisión de ir a la asamblea estudiantil, por ejemplo, que es un espacio muy diverso, a participar, a aportar ideas. Uno a la hora de aportar ideas es que empieza a ser parte del movimiento estudiantil. Pero yo creo que más que uno tomar la decisión, bueno, voy a ser parte del movimiento estudiantil desde hoy, son las condiciones, en este caso de la universidad y de la educación pública, porque no solamente pasa en las públicas, también en las privadas, en institutos técnicos y de formación, pues la gente se organiza. Entonces yo creo que las condiciones de mi universidad y de cómo me he educado y desde que entré, pues yo creo que ha sido clave para yo ahora pertenecer pues a una parte y un sector del diverso movimiento estudiantil que les comento. Claro, tienen mucha razón en eso porque respecto a lo que muchos piensan, es equivocada la razón de que siempre dicen que solo hacen parte de esto las universidades públicas. Bueno, respecto a otro, bueno, a empezar a envolvernos en tu papel en este movimiento estudiantil, la segunda pregunta vendría siendo, ¿qué papel desarrollas en el movimiento estudiantil y hace cuánto haces parte de esto? Listo. Yo creo que como tal podemos pues ya como ser parte de un movimiento estudiantil. Aquí en la Universidad Nacional Sede de Manizales hubo un paro estudiantil en el año 2017-1. A partir de ese paro, que fue contra una reforma bienestar universitaria, pues yo creo que me empecé a envolver, a participar, como les digo, más que uno tomar la decisión, son las actividades, el entorno que uno lo llevan a estar. Cuando uno empieza a estar es porque ya empieza a ser parte del movimiento estudiantil. Yo hoy pues soy representante estudiantil ante el Consejo de Sede de la Universidad Nacional Sede de Manizales, pero realmente yo pues hace poco cumplí un año apenas como representante. Como les digo, este primer momento que les comento es en el 2017-1, con un paro estudiantil, luego en el 2018 el gran paro universitario, donde estudiantes de públicas, privadas y institutos participaron de este movimiento nacional, y pues últimamente el 21 de noviembre del 2019. Yo creo que han sido esas coyunturas y me han llevado precisamente a tomar la decisión de aportar pues desde lo que uno sabe, cómo defiende la educación, que para mí, por ejemplo, la educación es un derecho. Entonces yo en el Consejo de Sede la defiendo de esa forma, de que tienda a defender y a hacer buenas las decisiones para los estudiantes. Y precisamente eso me ha llevado a ser también parte hoy de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, ACREES. Yo soy copresidente regional del eje cafetero de la asociación, y es precisamente en la que hacemos parte representantes de públicas, de privadas, del SENA, de institutos, que precisamente también definimos agremiarnos precisamente para no estar cada uno por su lado cuando una universidad tenga problemas financieros, de bienestar, de democracia universitaria, sino que en ACRES pues damos esos debates. Y como tal, como les digo, yo creo que es la primera vez
que participé que tiene que ver con el movimiento estudiantil, podemos ir al 2017-1, aunque precisamente desde el 2016-2 yo empecé como a empezar a empaparme de los temas ya para, digamos así, volverme un poco más activista en ese entorno, pero no fue realmente primero la educación. A mí me empapó mucho y me llamó la atención el tema del agro. Entonces yo participé en una actividad que se llamó el referendo por el agro, que era una dignidad agropecuaria, recogía firmas para que se promoviera este referendo. Entonces fue la primera actividad como tal en la que yo participé. Vale, Kevin, muchas gracias. Interesante que dices que estás en CESPRO, o sea, que todos que están uniéndose no solamente para un objetivo de una universidad pública, sino también para algo colectivo que es la educación del país, para una mejora en la educación del país. Continuando con la sección de preguntas, la tercera pregunta es, ¿cuáles han sido los principales objetivos y motivaciones que se ha planteado el movimiento estudiantil? Vale, me gusta mucho esa pregunta realmente, porque como les comento, primero que todo el movimiento estudiantil es diverso, entonces al ser diverso hay muchas ideas. Esas ideas en la academia pues se debaten, se discuten y siempre la que mayor argumentos tiene pues es la que sale victoriosa y no tiene nada malo perder si precisamente por medio de argumentos se convence al otro de que esta idea es mejor y todos vamos por ese camino. Yo creo que, como les digo, pues yo apenas en el 2016 más o menos empecé a participar, aunque aquí echando memoria rápidamente, yo soy de Leticia, Amazonas. En la sede de Amazonía, yo entré en el 2015 a un programa especial. Entonces, partiendo de ese hecho, bueno, ya rápidamente el PEAMA lo iban a acabar, que es el programa especial del cual yo hago parte, y pues definimos allá en el 2015 también con los profesores, fue algo muy bonito, porque los profesores, la sede completa estuvo en movilización pues para que no nos cerraran. Pero entonces, volviendo a la pregunta, y pues lo menciono además porque tiene que ver con el tema de coyunturas. Entonces, en ese 2015, a los PEAMA nos iban a acabar el PEAMA y ni siquiera estábamos peleando por nosotros ya estábamos en el PEAMA, estábamos peleando por los que iban a volver, iban a entrar, perdón. Entonces, precisamente en el 2015 fue eso, en el 2017, pues como les digo, fue el tema de una reforma a bienestar universitario. En el 2018 fue una crisis financiera donde los rectores de las universidades públicas ya habían dicho que si el Estado colombiano no daba recursos nuevos, pues las universidades varias no iban a poder seguir, iban a tener que cerrar. O sea, ya estaban en quiebra y anunciando que en el 2018 la Universidad del Tolima, varias universidades de ese estilo no iban a poder acabar el año. Entonces, partiendo de coyunturas, el movimiento pues se plantea una línea en cierto momento. En el 2011 contra Juan Manuel Santos fue una reforma a la ley 30, que es la ley que rige la educación superior. El movimiento de ese momento pues definió tumbar esa reforma porque lo que iba a provocar era crear el ánimo, incentivar el ánimo en la educación superior, lo que no hoy es un delito. O sea, ninguna universidad o instituto de educación puede generar lucro a partir de la educación, ni siquiera las privadas. En ese momento fue eso. En el 2018, como les digo, fue el tema de que necesitábamos más dinero para la universidad pública, especialmente, y para los institutos técnicos y tecnológicos, que además fue algo histórico, porque el paro del 2018 nunca un movimiento estudiantil le había quitado, pues, y le había arrebatado mejor dinero al gobierno nacional, en este caso 5.85 billones, y pues además, pues precisamente que no solo para las universidades públicas, también fueron para los institutos técnicos y tecnológicos, algo que pues a veces son como apartados de la parte educativa. Entonces yo creo que las motivaciones pues digamos son a veces coyunturales, además pues por lo que uno en el movimiento estudiantil no está para siempre, uno está durante su vida universitaria. Yo creo que hasta aquí les podría dejar la respuesta y si me faltó algo me comentan. Bueno, no, incluso pues la pregunta que tengo va relacionada con lo que estabas mencionando y es el hecho bueno, de todos estos objetivos, de si consideras tú que en el tiempo que has estado en este movimiento estudiantil has visto cambios que se deban a las actividades que se realizan desde el movimiento estudiantil. Vale, yo creo que sí, porque precisamente los movimientos sociales, como lo es el movimiento estudiantil, pues yo creo que tienen que avanzar, y para avanzar pues yo creo que es aprender de errores y pues de aciertos que hay en cada momento.
Entonces yo creo que en la MANE, que fue la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en el 2011, a mí no me tocó, yo ni me imaginaba que iba a acabar en este momento pues de representante y en el movimiento estudiantil, estaba en el colegio, pero en la MANE en ese momento pues el debate era, bueno, ¿contra quién es la pelea? ¿Contra quién nos vamos a movilizar? Era Juan Manuel Santos, pues el presidente de ese momento, que además era el presidente pues de todo el mundo, era el presidente el que elijo Uribe, el que puso Uribe en el 2010 y el que pues precisamente los banqueros y diferentes sectores apoyaban, tenía una popularidad altísima. Entonces la verdad que el movimiento estudiantil de ese momento lo haya logrado hacer un paro nacional al presidente con una popularidad por encima del 90%, fue importante, y precisamente aquí venimos a una de las tácticas, digámoslo así, que el movimiento de ese momento pues definió en ese momento convencer a la gente en el país de que la educación era un derecho y que la educación en las universidades no habían terroristas, vándalos, lo que precisamente en ese momento, además pues para pararnos en ese momento precisamente no había firmado el tratado de paz con las FAREP. Entonces pues precisamente ese macartismo, ese movimiento social todavía estaba, o sea, el que iba a las marchas era guerrillero, era vándalo, y entonces a partir de eso, pues en la MANE se logró, como les digo, convencer a la gente de que no eran vándalos los de las movilizaciones. En Bogotá hubo actividades masivas, tomas a Bogotá, digámoslo así, inclusive hubo por ahí, creo que un abrazatón en la Plaza de Bolívar, o sea, por un lado llegaban los estudiantes, del otro lado estaba el SMAT, todo el mundo esperaba que pues hubiera confrontación en ese momento, en el 2011, como les digo, y si no estoy mal, la revista Semana sacó una portada sobre eso ahí, porque precisamente los estudiantes demostraron, al no provocar confrontación así por medio de un abrazatón, en ese momento espontáneo, les cuento además que esa abrazatón fue pues, espontánea, pues compañeros que estuvieron ahí nos contaron, pues se convenció al país de que precisamente era una movilización pacífica con justas peticiones. Y ya para cerrar, en el 2018 fue lo mismo. Ya, digámoslo así, hubo debates en el movimiento estudiantil, como les digo, porque es diverso, o sea, no todos pensamos igual, no todos al principio creemos que hay que defender las mismas cosas, pero entonces nos ponemos de acuerdo para no dividirnos precisamente. Entonces en el 2018 fue lo mismo, fue convencer a la gente en los buses, en la calle, por medio de actividades creativas, para explicar a la gente por qué la educación y la ciencia era importante. O sea, en Bogotá les cuento así un ejemplo, los compañeros de química hacían laboratorios en la calle para que la gente viera por qué la ciencia era importante. Aquí en Manizales también hicimos varias actividades de ese estilo, con clases al aire libre para que la gente viera que allá habían estudiantes, habían profesores, porque el movimiento profesional también fue fundamental en el 2018. O sea, no solamente eran los estudiantes a un lado, sino con profesores, estudiantes y también los trabajadores. Pues le explicamos, como les digo, el resumen es eso, es convencer a la gente de que es una causa justa, de que es pacífica. Yo creo que el que sea pacífica siempre es importante para convencer con lo que pasó hace poco, por ejemplo, con la Minga, que ahí no voy a profundizar, pero es más o menos eso ahí, es ganarse la confianza de la mayoría en el país, para ganarle en este caso pues al gobierno nacional algunas justas peticiones, pues. Kevin, respecto a eso de que ustedes lograron convencer a la demás población colombiana, ¿cuál crees que es la importancia de la comunicación en este movimiento y para que el país viera que lo que el movimiento estudiantil, profesional y todo estaban haciendo era algo pacífico? O sea, ¿qué papel fundamental o qué papel juega la comunicación en esto? Yo creo que es fundamental y muy importante. ¿Por qué? Porque de hecho sobre eso de ahí, el año pasado, en la asociación que yo hago parte y les comento, desde ACRES en un Congreso Nacional, pues de hecho hicimos un panel especialmente para hablar con periodistas que cubrieron el paro nacional del 2018. Invitamos a Santiago Larcón, a varios periodistas de diferentes pues, radios nacionales, para comentar precisamente ellos cómo habían visto pues, la movilización. Y además digo que es importante porque el hecho de que precisamente dar los hechos, aquí pues en Manizales está La Patria, y a nivel nacional pues hay otros del mismo estilo, pues le muestran a la gente que precisamente como había una marcha masiva,
que fue la del 10 de octubre, por ejemplo, la más grande que hicimos en el paro del 2018, porque fue una parada donde estuvieron taxistas y hubo muchos gremios, pues, y no hubo confrontaciones ese día. O sea, la gente vio que fue pacífico, fue masivo, o sea, que mucha gente lo apoyó, pues dicen, bueno, allí hay algo importante y además si no están vandalizando nada, pues tienen una idea y una causa justa que están defendiendo, no es que estén en la calle y capando clase, porque alguien decía, no, pues la estudian vagos, que alguna congresista dijo alguna vez en redes. No es eso de ahí, es que precisamente si no hacíamos lo que hacíamos en ese momento, la educación se iba a acabar en pocas palabras, la educación pública se iba a terminar de privatizar. Entonces, como les digo, desde ACRES sí nos parece bien importante ese tema. Hicimos un panel de solamente periodistas para que nos comentaran cómo habían visto el tema del paro nacional, y entonces yo creo que es muy importante por eso ahí, la visión que dan desde el periodismo de cubrir las notas, de cubrir las marchas, pues juega un papel muy importante. Yo creo que ustedes que están empezando, pues irán viendo cómo se desarrolla ese tema, pero no, yo lo resumo así, como les digo, desde ACRES, que es la asociación de la cual hago parte, vemos muy importante el papel de los periodistas para llamar la atención pública, ya que son los que le hablan a mucha gente en el país, pues finalmente en este caso. Vale, muchas gracias, Kevin. Bueno, respecto a, pues, noto que estás muy empapado en el tema, que has hecho parte fundamental en este movimiento. Entonces quisiera preguntarte cuáles son tus planes respecto a seguir en el movimiento, si planeas seguirlo y en el tiempo que sigas, qué planeas hacer, si es que pues te gustaría estar ahí, y qué consejo o qué comentario le harías a aquellos estudiantes que quieren hacer parte del movimiento estudiantil. Listo. Yo creo que, como les dije, una de las respuestas, uno en la vida universitaria es efímero, o sea, uno llega a la universidad a estudiar, a salir con un título, finalmente. Entonces yo creo que pues uno tiene un inicio y un final también en el movimiento estudiantil. Entonces yo creo que por ese lado los planes, pues uno estará y participar. Yo por lo menos estaré hasta que esté en el tiempo en la universidad. La verdad, como les digo, para mí la educación es un derecho. En ese momento pues soy representante estudiantil. También de hecho pues estaré en el consejo de sede, en este caso, defendiendo ese concepto de que la educación y que la Universidad Nacional especialmente pues siga viendo la educación como pública y como fundamental para que la gente pueda avanzar. Es que un título universitario le cambia la vida a la gente, como les digo. Yo lo digo, pues la verdad, con toda franqueza, yo creo que mis papás se pusieron más alegres cuando se enteraron que yo pasara a la Universidad Nacional que yo. Seguramente yo no comprendía la importancia de haber pasado a una universidad pública en ese momento, con 16 años. Entonces yo creo que participará hasta donde pueda, estar en la universidad, mientras esté en la universidad, y precisamente de una enseñanza pues que uno le puede dejar a los estudiantes nuevos que llegan, es que pues precisamente yo creo que en ambos, tanto en la MANE como en ACRES, pues nos tocó estudiar aún más. O sea, ese cuentico de que estábamos en paro no era tan así, porque teníamos que leernos documentos larguísimos, informes del gobierno, del ICETEX, eso ahí no se digiere en un solo día, en algunas horas. Entonces nos tocó estudiar mucho. Entonces lo primero sería estudiar, en este caso pues estudiar precisamente educación superior, cómo funciona el sistema estatal colombiano de educación superior, para poder precisamente uno dar como los debates directamente, pues en este caso con el Ministerio de Educación, que nos tocó, pues varios compañeros miembros de la mesa con el gobierno estuvieron ahí, y yo creo que lo primero sería eso de ahí, ilustrarse a partir de los temas que uno tenga que abordar, para precisamente poder convencer, ya cuando sea un tema con el gobierno nacional, convencer precisamente a las mayorías, a la gente, de que es una idea justa, saber explicar, que uno no lo corchen, pues si el gobierno llega con una cifra y uno la tiene clara, pues evidentemente uno le van a ganar por argumentos, y afortunadamente, y lo menciono como el primero y bien importante, porque les cuento que en el 2018 en la mesa con el gobierno muchos debates técnicos se los ganamos. O sea, cuando digo debates técnicos es que le decíamos, usted tiene dinero, lo puede sacar de aquí, de acá o de acá. No lo vamos a hacer, no es voluntad política, pero la plata estaba. O sea, a eso me refiero con estudiar, y que derrotamos tanto en las calles, porque en las calles los derrotamos, pero no era suficiente,
y con argumentos en las mesas directamente con ellos, también les decíamos, vean, aquí estudiando todos los que ustedes nos pasaron, porque nos pasaban muchos documentos, como les digo, luego de estudiarlos y todo eso hoy, hacíamos la contrapropuesta, pues, y a partir de eso, pues yo creo que la primera que les dejaría es estudiar y precisamente que todo movimiento social, pues en este momento que estamos viviendo en el país, debe ser pacífico y democrático. O sea, cuando digo democrático es que cualquier persona, independientemente de por qué político vote el día de las elecciones, pueda participar en otro momento en una movilización. O sea, independientemente del tema. A eso me refiero con democrático y amplio, pues precisamente a partir del hecho de que la violencia tanto le ha hecho daño a nuestro país. Pues precisamente venimos de la época de liberales y conservadores y yo creo que el movimiento social debe ser diverso en primer aspecto y precisamente respetar esas diferencias que pueden existir. Yo creo que uno puede existir con otras personas en un mismo espacio con diferencias y trabajar por lo que uno está de acuerdo. Entonces yo creo que ahí resumiría esa parte, trabajar por lo que uno está de acuerdo y la unidad es fundamental en ese caso. Yo creo que dejaría ahí, pues, y lo de Pacífico, ya lo que les acabo de decir, es una forma de mostrarle a la gente de que es una idea justa y es una causa justa, en este caso, pues, de la entrevista de la educación superior en el país. Kevin, muchas gracias. Me resulta algo interesante de que tú dices que para ser partícipe de ese movimiento no simplemente es como llegar y yo quiero entrar, sino que tiene mucho empeño, tiene mucho trabajo porque a ustedes les toca argumentarse muchísimo para poder defenderse. Y a la última pregunta que hacía mi compañera, ¿qué le recomendarías a quienes quieren hacer parte de esto? Creo que es de resaltar eso, de que no solamente es por fanatismo, sino porque se tienen que empapar y tienen que saber que es algo colectivo, que es un bien a largo plazo. Entonces, muchos conocimientos y por lo que nos has respondido. Gracias, como les digo a ustedes, por la invitación y espero haber respondido lo que me preguntaron. Y no, pues ya es para cerrar ahí y darle plazo a tu compañera, es que la gente se decida a participar en los movimientos para transformar este país. Yo creo que aquí en el país hay más gente buena que mala y los que elegimos lastimosamente no son los mejores. Entonces el país está lleno de potencial, lleno de fuerza, pero los que nos dirigen no son no están a la altura del país. Bueno, muchas gracias, Kevin, por ilustrarnos en esto de los movimientos estudiantiles, porque creo que nos permitiste abrir los ojos ante muchas cosas que incluso muchas personas pasan por desapercibidas. Por ejemplo, el hecho de que tengan que empaparse tanto, porque muchas veces ustedes, los que hacen parte de estos movimientos, son tildados como lo decías, como los vagos que capan clase, pero en el fondo son incluso estudiantes que se esfuerzan más de lo normal. Entonces, pues Creo también que se quedó agradecerte sin porque conectividad. no, creo que está ahí, porque has hecho parte como de la lucha y has defendido derechos que muchos estudiantes que incluso no hacemos parte de estos movimientos hemos agradecido. Entonces, de antemano te doy gracias por ello y por esta entrevista. Gracias por la invitación a ustedes.